Los orígenes de la literatura en las lenguas romances se encuentran en la época medieval. Es un periodo histórico larguísimo, abarca 1000 años, eh, pero los restos que conservamos de la literatura que se hacía en esa época son tan pequeños que se suele estudiar englobado en una única unidad o en un único tema. Aunque, insisto, es muy importante entender que hablamos de 1000 años de la historia de la humanidad, que irían más o menos desde la caída del Imperio Romano sobre el siglo V hasta la llegada del Renacimiento, que al menos en literatura en España, en literatura escrita en lengua castellana, que es de lo que se trata, llegaría en el siglo XVI. Vamos a intentar hacer un resumen, aunque muy escueto, de las condiciones externas a la literatura, que, insisto, no pueden ser muy fieles porque durante 1000 años ocurrieron muchas cosas. Pero bueno, en términos generales podemos decir que la Edad Media se caracteriza por tener presentes, al menos en la literatura, eso es lo que se recoge, los ideales religiosos y caballerescos. En la Edad Media la religión era muy importante. El conocimiento del mundo científico, en el que estamos acostumbradas y acostumbrados en nuestros días, empieza en el Renacimiento, empieza a desarrollarse el método científico. Hasta el Renacimiento el conocimiento del mundo era religioso, los fenómenos se explicaban a través de las religiones. Como estamos estudiando la literatura en lengua castellana, hablamos de unas religiones muy concretas, hablaremos más adelante, pero sobre todo de la religión cristiana. Entonces, no se consideraba en aquella época, y esto sí se puede rastrear a lo largo de los 1000 años, no se consideraba un pensamiento mágico, el pensamiento religioso, sino que formaba parte del saber humano en general. En lo que se refiere a la sociedad, era una sociedad estamental que estaba dividida en tres estamentos, valga la redundancia, que además estaban directamente relacionados también con la concepción religiosa que se tenía del mundo, o al revés, mejor dicho, la concepción religiosa estaba relacionada con esa división en la sociedad. Había una nobleza. Dentro de la nobleza también había pequeñas escalas, pero bueno, una nobleza que era una minoría de la población. El clero, dentro del clero también había sus categorías sociales, sus extractos, y luego en la gran mayor parte de la población estaba formada por el campesinado. Estamos en una sociedad cuya economía era agraria principalmente, se trata del feudalismo, y la mayor parte de la población pertenecía al campesinado. Casi nadie tenía acceso a la cultura, ninguna de los estamentos sociales. No tenemos en la Edad Media una situación que sí vamos a encontrar después, que el acceso a la cultura va a estar... van a tenerlo solo ciertas clases privilegiadas. Aquí no. Era común incluso que los reyes no supieran leer y escribir. Los únicos que sí que tenían acceso a la cultura eran los miembros del clero. Y hablo en masculino porque, bueno, principalmente el acceso era para hombres. Aunque también las mujeres del clero, algunas mujeres del clero, tuvieron acceso a la cultura. De hecho, tenemos escritos de mujeres pertenecientes a órdenes religiosas en la Edad Media. Y también se sospecha, o se puede saber, que participaron en alguna medida, de manera parecida a los hombres, en el copiado de textos y de manuscritos. La situación especial que nos vamos a encontrar en la península ibérica, no podemos hablar de España porque todavía no existe España ni como nación ni como país. Estamos en un mundo feudal donde hay pequeños reinos medievales con diferentes relaciones entre ellos, y sobre todo muchos señoríos con mucha autonomía, porque incluso aunque hablemos del reino de Asturias o del reino asturleonés, vamos a encontrar feudos o señoríos que tienen mucha autonomía, que no se ajustan a las normas. Bueno, esto no es una clase de historia, no puedo seguir extendiéndome muchísimo más, pero es muy importante entender, para conocer bien la literatura medieval, también entender cómo funcionaba.
Pero lo más curioso, y esto sí que importa muchísimo desde el punto de vista literario, es que en la península ibérica convivían y convivieron durante todos esos 1000 años tres religiones. No existe el momento ni el lugar, obviamente, de hablar de la situación lingüística en la Edad Media, pero bueno, también asociadas a estas tres religiones había diferentes modalidades lingüísticas. Y también esto es muy importante para el estudio de la literatura. Con respecto a lo que ya anunciábamos antes, a la transmisión de los textos, estamos en una época anterior a la invención o a la extensión del uso de la imprenta, que muchos historiadores marcan además ese uso de la imprenta como el punto de partida del Renacimiento. Los textos se copiaban a mano. Se copiaban a mano con unas técnicas que eran complejas. Se solían utilizar pergaminos que solían ser de piel, que eran muy caros. Y esta labor solo la podían hacer las personas que sabían leer y escribir, que como ya dije antes, pertenecían al clero. Por lo tanto, todo el saber, el arte y la cultura estaba en manos del clero, lo cual era bastante lógico teniendo en cuenta lo que explico antes de la importancia del pensamiento religioso en la Edad Media. Entremos ahora ya directamente a hablar solo de literatura y vamos a hacerlo atendiendo a los tres grandes géneros literarios. Empezaremos por el género lírico, que en la Edad Media está asociado, aunque bueno, lleva toda la historia de la humanidad asociado a la música, pero en la Edad Media más que nunca. Es de vital importancia entender que la lírica en la Edad Media era cantada y en muchas ocasiones se acompañaba de instrumentos. De hecho, la canción trovadoresca, que es un tipo de lírica medieval, tenemos la fortuna de tener esa música escrita, porque en la Edad Media también se empieza a escribir la música y conservamos la música original de esas canciones. Importantísimo, no olvidamos, la lírica está muy relacionada con la música y hasta el Renacimiento son inseparables. Empezaremos por intentar rastrear la parte más antigua de la lírica, que recibe diferentes nombres dependiendo de las escuelas literarias, pero vamos a llamarla en general lo que conocemos como canción de mujer, teniendo en cuenta sus características. La canción de mujer es un tipo de canción con unos rasgos que vamos a poder encontrar en tradiciones no solo de todas las lenguas romances, sino también de otros dominios lingüísticos como el germánico y el sajón. Es algo bastante curioso, podríamos hablar de una canción europea prácticamente, una canción occidental que encontramos en todas las tradiciones. También se la suele llamar lírica popular medieval o lírica tradicional, pero bueno, el término más descriptivo puede ser este de canción de mujer, que nos va a decir de qué se trata. En la península ibérica vamos a encontrarla a lo largo y ancho de todo el territorio. En la mayoría de los libros de texto de la enseñanza secundaria se suele llamar lírica tradicional y se llega hasta nosotros por tradición oral. Todavía se siguen descubriendo viejas canciones que tienen su raíz en la literatura medieval, pero las tres principales, sobre todo porque de ellas tenemos datación escrita también, porque fueron recogidas luego a lo largo de la historia en diferentes documentos, sobre todo a partir del siglo XV. Tenemos tres grandes tradiciones que además se asocian a tres dominios lingüísticos. Por un lado tenemos las jarchas,
que están escritas en lengua mozárabe. Las jarchas las podemos encontrar insertas a modo de estribillo en poemas escritos en lengua árabe o hebrea, que se llaman muasajas, que contenían estos estribillos en lengua mozárabe. Son los únicos restos que conocemos del mozárabe, que es una lengua que estaba muy poco hablada, porque era la lengua que hablaban los pocos cristianos que permanecieron en la zona islámica y que conservaron su lengua, porque la lengua que hablaba todo el mundo era el árabe. Entonces el mozárabe es una lengua que tiene mucha influencia del árabe y que prácticamente desapareció ya llegado el siglo XV. Sin embargo, tenemos estos restos escritos de las que se encuentran incluidos en estos poemas más amplios, que son las jarchas. En la tradición gallego-portuguesa, aprovecho para recordar que el gallego y el portugués en la Edad Media eran una única lengua indiferenciada, ni siquiera podían rastrearse como podemos encontrar hoy en día estas diferencias geográficas entre el portugués y el gallego, no existían en la Edad Media. Pues en la tradición gallego-portugués tenemos las que se conocen como cantigas de amigo. Y en la tradición en castellano tenemos los villancicos. Ojo con esta denominación, que puede dar lugar a errores. Hoy en día conocemos como villancicos un único tipo de aquellos que se cantaron en la Edad Media, que son los que tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Pero los villancicos, entendiendo como un tipo de literatura medieval, son otra cosa bien diferente y están relacionados pues con este tipo de que estamos llamando de canción de mujer, que tiene los mismos rasgos en toda Europa. Vamos a ver cuáles son esos rasgos por los que identificamos la canción de mujer. Bueno, lo más importante, y de ahí el nombre, es que el sujeto poético es femenino. Y además nos encontramos con algo muy curioso, porque a lo largo de la historia de la literatura, hasta prácticamente el siglo XIX, estamos hablando casi de otros 1000 años más de tradición literaria, el sujeto poético femenino desaparece y pasa a ser masculino. Y esto ya empieza a ocurrir en la Edad Media, lo veremos más adelante. Sin embargo, en la canción de mujer, que prácticamente continúa por tradición oral hasta nuestros días, insisto, encontramos un sujeto poético femenino y un objeto poético masculino. De hecho, la temática principal de la canción de mujer es la queja de amor de una mujer que por diferentes razones no puede estar con su amado. También aprovecho para recordar que en la Edad Media, y insisto, esto llega casi hasta nuestros días, hasta el bien entrado del siglo XX, el matrimonio era un negocio, no era una consolidación de una relación afectiva como la entendemos hoy en día. Las relaciones amorosas efectivas no estaban consideradas lícitas para formar el matrimonio. El matrimonio era un convenio para tener hijos, pues dependiendo del estrato social, con diferentes características. Entonces ocurría con muchísima frecuencia, por no decir siempre, que la mayoría de las mujeres estaban en una situación precaria, porque eran ellas con las que se comerciaba, eran ellas las que eran objeto de esa transacción. Y no podían, solían amar a otros hombres que no eran sus maridos. Entonces, toda la temática viene con esa queja de amor de la mujer que no puede estar con su ser amado. Y aquí el objeto lírico es masculino, es un hombre. Y esto, insisto, va a desaparecer y no lo vamos a recuperar hasta prácticamente el siglo XIX. Es importantísimo para entender también la canción de mujer, que en la antigüedad es muy difícil de rastrear, empieza con los orígenes de las lenguas románicas, con el origen de la Edad Media, el inicio de la Edad Media con la caída del Imperio Romano, y tiene una tradición oral, aunque estamos hablando de que algunas se recogen por escrito.
La mayoría de ellas no se empiezan a recoger casi hasta el siglo XVI, con lo cual lo que conocemos es una evolución de la canción de mujer, aunque bueno, eran bastante parecidas. Vamos a ver un poco esos temas que trataba la canción de mujer. Bueno, por supuesto, lo que ya acabamos de decir, la queja de amor de las mujeres, que podía ir, hay lo que se llaman, por ejemplo, canciones de malmaridadas, que eran mujeres que habían tenido la mala suerte de acabar con un marido que las dañaba. Y luego la mayoría de las canciones suelen recoger el encuentro de los amantes o la despedida de los amantes, siempre relacionado con el amanecer. Por eso se suelen llamar estas composiciones albas y alboradas. Como ya expliqué antes, encontramos canciones de malmaridadas en que las mujeres se quejan del infortunio del marido que les tocó en suerte, que no es ni muchísimo menos el que ellas habrían elegido, incluso teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, de entender el matrimonio como una transacción, como un convenio, y no como una manera de legalizar una relación afectiva. Y luego hay miles de temas que tienen que ver, pues eso, pues yo qué sé, con el amor a distancia, el amor con alguien que viene por el mar. Y entre todas ellas pueden destacar, por ejemplo, las que se llaman mayas, que son cantos al amor en la primavera. Mayas viene del mes de mayo. Avanzado ya la Edad Media y llegamos a los últimos estertores, que es lo que se considera, también se suele llamar pre-renacimiento, que es la lírica del siglo XV. Y aquí vamos a encontrar un cambio bastante importante en la lírica medieval. De la lírica del siglo XV destacan principalmente el romancero y las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Veamos qué ocurre en el siglo XV con esta lírica popular, cómo evoluciona lo que hasta ahora veníamos llamando canción de mujer. ¿Qué vamos a encontrarnos en la Edad Media, en el siglo XV, con esta lírica que, ya digo, insisto, no va a desaparecer nunca, va a acompañarnos prácticamente hasta nuestros días? Bueno, por un lado, empiezan a recogerse por escrito todas estas canciones y surgen los cancioneros. Gracias a los cancioneros conocemos, por ejemplo, los villancicos, que están recogidos en este siglo y que son el resultado, como ya dije antes, de una evolución. Tenemos recogidos unos 50 cancioneros del siglo XV. El más famoso de todos es el Cancionero de Baena. Es una recopilación que realiza el judío converso Juan Alfonso de Baena, por eso recibe su nombre, que era un poeta menor de la corte. Su poesía no tuvo mucho éxito, pero su labor principal es haber recogido estas obras que van desde el último tercio del siglo XIV hacia la primera mitad del XV, pero bueno, insisto, que son el resultado de una tradición oral antiquísima. En la segunda mitad del siglo XV, los poetas cultos, ya estamos hablando de poetas cultos, ya no estamos hablando de canciones anónimas que se heredaban de abuelas a madres, de madres a hijas, estamos hablando de poetas cultos varones, que cultivan la glosa, que la glosa es un tipo de poema muy parecido por la técnica al villancico, al cégel y a la canción, pero que tiene la característica de asociarse a unos autores conocidos. Nos vamos a encontrar en el siglo XV ya pues una variedad de estrofas: la redondilla, la cuarteta, la quintilla, la sextilla, el cégel, la copla. La copla está formada por dos redondillas o cuartetas independientes entre sí. Estamos ya hablando de un tipo de verso medido que tiene la influencia que empezó con el Mester de Clerecía. Vamos a ver
el romancero que anunciábamos al principio como una de las partes más importantes de la lírica del siglo XV. Como características generales podemos decir que se tratan de romances viejos. Hay que diferenciarlo del romancero nuevo. El romancero nuevo son poetas cultos del siglo XVI y XVII que utilizan estas técnicas, ¿vale? Pero el romancero viejo son romances viejos, son poemas anónimos que están a caballo entre la épica y la lírica. Están formados por versos octosílabos con asonancia a los versos pares. Se trata de poesía oral, pero también escrita. Puede haber ocasiones en que sea de autor, aunque antes dijimos que eran anónimos. Los romances los cantaban los juglares y el pueblo los solía repetir y conocer. Se cantaban en las fiestas, en todas partes. La temática está muy relacionada, ya lo dije antes, con la épica, pero se cantaban, con lo cual tiene un fuerte carácter lírico. Se conservaron por diferentes cauces, el folclórico, también el profesional y el cortesano. Con respecto al origen de los romances es algo que todavía no está del todo dilucidado. Hay muchas autoridades que se dedicaron al estudio y al análisis. Tenemos varias tesis. Por un lado está la tesis que se llama tradicionalista de Menéndez Pidal, que él los considera que son fragmentos de los cantares de gesta que tenían tanto éxito cuando el juglar estaba diciendo su cantar de gesta. Había ciertas partes que el público recibía muy bien y el juglar tenía un feedback muy bueno. Entonces esos fragmentos empezaron a popularizarse y asociarse a músicas, y según Menéndez Pidal así nace el romance. Pero luego, por otro lado, hay una tesis individualista que dice que estos romances están creados desde un primer momento como un género independiente, lírico y novelesco, no épico. O sea, que hay autores que, aunque utilicen esta temática, porque los romances hablan de personajes que vienen de la épica, son ellos de manera individual quienes van a crear estos romances, estas canciones. Bueno, lo que había dicho antes con respecto al origen épico, pues es eso. Se trata de fragmentos repetidos y que están acaban convirtiéndose en piezas independientes que se cantan por el motivo del gusto del público. Con respecto al género literario al que los podemos ascribir, si tienen carácter lírico o épico, hay autoridades que defienden su carácter épico, ¿no? que habría que asociarlos a la épica. No olvidemos que la épica es un género narrativo, de hecho es una manera como se suele denominar el género narrativo. Sin embargo, nos encontramos muchos elementos líricos en el romance. En varias ocasiones acabo de decir que era cantado. Si es cantado va a ser lírico. Y conviven estos elementos con los elementos épicos. Podríamos considerar, sin miedo a equivocarnos, los romances un género híbrido. Más que híbrido, sería un género que está a caballo, un género puente entre la lírica y la épica. En unos momentos de los orígenes de la literatura en las que los géneros literarios se podían diluir, pero no por razones intencionadas como ocurre hoy en día, que el hibridismo es una de las características de la literatura de los inicios del siglo XXI y de la literatura posmoderna, sino por simplemente el carácter primogenio de este tipo de literatura. Los romances en lengua castellana suelen estudiarse en ciclos que tienen que ver con su temática. Están los romances de tema de épico nacional, los romances fronterizos. La frontera se refiere a la frontera entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes, como Abenamar, los romances del tema francés, romances bíblicos y romances novelescos y líricos. Pasamos a hablar de la poesía culta o cortesana.
volvemos otra vez a esta lírica de autor conocido y vamos a hablar de los autores de los que tenemos noticia que tuvieron fama y renombre en la época, empezando por el Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, que nace en 1398 y muere en 1458. Tiene el Marqués de Santillana una obra bastante prolífera, pero vamos a destacar los decires alegóricos, como La querella de amor, de tema amoroso, poemas, se tratan de poemas de arte mayor, como Sueño o Infierno de los enamorados, Comedia de Proeza, que es de 1436, que son la cumbre de los decires alegóricos. Son muy conocidas y casi de lo más famoso del Marqués de Santillana, las que se llamaban serranillas, que eran unas canciones que imitaban las pastorelas provenzales. Son canciones de tono popular y bueno, están asociadas a una temática que hoy en día sería políticamente muy incorrecta, pero en la Edad Media era bastante común, ¿no? Que es la mujer tratada como un objeto y además un objeto en situación de prostitución, que es lo que se tratan las serranillas y las pastorelas provenzales. Cuando se habla de pastoras o serranas, normalmente se refieren a mujeres que tenían que prostituirse para poder sobrevivir. Son canciones de tono popular, se cantaban en las fiestas y tenían su contenido estaba bastante disimulado y cargado de eufemismos. Una de las que se consideran grandes logros del Marqués de Santillana es su intento que nunca llegó a lograr, de adaptar lo que ya estaba empezando en Italia, que es la estrofa conocida como soneto, en los que él llamó sonetos fechos al itálico modo. Es de loar este intento, aunque no lo logró, porque la estructura del soneto, sobre todo la estructura rítmica, es muy concreta. Pero bueno, es de agradecer su innovación, su intención de aclimatar el verso italiano, aunque fracasara, porque el ritmo de los sonetos que hizo Santillana tenía el ritmo de un versos dodecasílabos y el soneto es un verso endecasílabo. Y también tenemos del Marqués de Santillana obra en prosa. Otro poeta destacado del siglo XV es Juan de Mena, que nace en 1411 y muere en 1456. Juan de Mena es uno de los muchísimos autores que vamos a encontrar en la Edad Media que tiene origen converso, y su obra más celebrada es El laberinto de la fortuna, de 1444. Es un poema que se estructura en 3 ruedas de la fortuna. Es un largo y lo escribió como apoyo a Álvaro de Luna. Son impresionantes los pasajes narrativos y las descripciones, y también destaca la oscuridad y la contradicción. Tiene otras obras como Coronación, Claroscuro y un último poema, Coplas contra los pecados mortales, en la que el poeta refleja su desilusión y su ascetismo. Son muy conocidas y comunes en la Edad Media las danzas de la muerte. El contenido de la danza de la muerte es un reflejo de la vida social de la época, formulada desde un punto de vista crítico. En la danza de la muerte vemos distintas clases sociales y se destacan los vicios más comunes de la primera mitad del siglo XX. Vemos cómo la muerte va hablando con las diferentes personas, habla con el rey, habla con el campesino y le va diciendo que hace mal y reflejando ese carácter que tiene la muerte de igualador. Es poesía de arte mayor. Tiene una andadura de carácter dramático, porque son personajes los que hablan, es dialogado, incluso es posible su representación. El poeta registra la queja por las injusticias en las danzas de la muerte.
Y ya centrémonos en el gran poeta del siglo XV, que sin duda es Jorge Manrique, que nace en 1440 y muere en 1479. Jorge Manrique, aunque es conocido por supuestísimo por las coplas por la muerte de su madre, también escribe otras composiciones, y de hecho en su época, por lo que realmente fue famoso, no fue por las coplas, que hoy en día es una de las grandes obras maestras de la literatura en lengua castellana, sino por esas otras composiciones. Hacía poesías amorosas, canciones. Las poesías de poesía amorosa conservamos 50. También escribe decires como Santillana, destacan por sus temas y por sus imágenes, y tiene 3 poemas satírico-burlescos. Pero bueno, si conocemos a Jorge Manrique hoy en día es por su gran obra, que está considerado, pues si no la elegía más bella escrita en lengua castellana, una de las más bellas y celebradas y memorizadas por generaciones y generaciones de estudiantes. En primer lugar, la destaca en las coplas por la muerte de su padre la cantidad, no la cantidad, sino el uso de los tópicos literarios. Vamos a ver qué tipos de tópicos. Tenemos por un lado los tópicos doctrinales y retóricos que eran comunes en la Edad Media. El ubi sunt es el destacar los grandes hombres del pasado. Ubi sunt significa dónde son, literalmente en latín. Es un tópico medieval bastante usado. La fugacidad de la vida, tempus fugit, se dice en latín, otro tópico medieval que recrea Jorge Manrique en las coplas. La inestabilidad de la fortuna, cómo puede cambiar la fortuna y nos puede cambiar la vida. El poder igualatorio de la muerte, que también veíamos antes en la danza de la muerte. El viaje. Todo esto son tópicos medievales, pero si algo caracteriza a las coplas por la muerte de su padre y a casi toda la literatura del siglo XV, que por eso se llama Prerrenacimiento, es que ya empezamos a encontrar las huellas del Renacimiento. Marqués de Santillana intenta adaptar el soneto, y en el Jorge Manrique refleja en las coplas por la muerte de su padre un tópico renacentista, que es la fama en cuanto a premio a una vida virtuosa. El Renacimiento va a dejar de tener esa mirada teocentrista y va a empezar a tener una mirada androcentrista, donde el ser humano se pone en el centro de todo. Por eso es importante alcanzar la fama por buenos méritos para poder llegar al cielo, porque importa la vida terrenal, no como en la Edad Media, que la vida terrenal es un mero tránsito para la vida eterna. Todos estos tópicos que Jorge Manrique recrea con una maestría inigualable expresan sus propias emociones, porque no olvidemos que se trata de una elegía. Elegía es ese subgénero lírico de poemas que se escriben en honor a una persona tras su fallecimiento, y la elegía es por la muerte de su padre, con quien obviamente tiene un vínculo emocional. Por eso las coplas por la muerte de su padre tienen un fuerte, están cargadas de emociones. En lo que respecta a las características, como estoy diciendo, es una elegía con un fuerte pathos emotivo, es una elegía que está cargada de dolor, y el dolor se transmite en el poema. También una de sus principales características, ya lo dijimos antes hablando de los tópicos, es esa vida de la fama que anuncia el próximo renacimiento que está entrando. Con su estilo, en lo que se refiere a su estilo, las características de este estilo es lo que lo convirtieron en una obra eterna, que sigue siendo una de las grandes obras maestras de literatura en lengua castellana. Su naturalidad, una gran sobriedad, esa gravedad tan profunda de esa emoción y la hondura.
está cargada de frases sentenciosas, exhortaciones, interrogaciones, muchas interrogaciones retóricas, exclamaciones. Son importantísimas en las coplas las imágenes que están asociadas a esos tópicos, pero también con mucha creatividad y por supuesto el invento de este tipo de estructura que son los pies quebrados, que también se llaman manriqueños, este tipo de métrica tan particular. Pasemos ahora al otro gran género literario, la narrativa, y veamos cómo evoluciona la narrativa en la Edad Media. En los orígenes de la narrativa nos vamos a encontrar en todas las tradiciones literarias, no solo en las tradiciones romances o en las tradiciones medievales, también ocurre en la antigüedad grecolatina. Todos los orígenes literarios siempre vamos a encontrar la épica o la epopeya. Estamos hablando siempre de héroes y leyendas. Vuelvo a recordar y a retomar el tema de que el conocimiento científico era inexistente en la Edad Media y el pensamiento mágico no se diferenciaba del pensamiento real, y el hecho religioso no se consideraba un pensamiento mágico. ¿Qué ocurre entonces? Que se entiende la historia a partir de la leyenda. A partir del Renacimiento esto va a desaparecer y el ser humano ya distingue a lo largo de siglos y siglos y siglos la diferencia que hay entre historia y leyenda, pero en la Edad Media no era así. Por lo tanto, la transmisión de esa historia y de esa cultura se hacía a través de la épica y se consideraban hechos reales, incluso los que estaban cargados de momentos mágicos. En la lengua castellana hablamos de cantares de gesta. Llamamos este tipo de composiciones cantares de gesta. Son anónimos, se tratan de extensas tiradas, son versos muy largos, a veces son fieles a la realidad, se puede rastrear a través de documentos la parte que tiene que ver con la realidad. El Cid es un personaje que existió y algunas de las proezas que encontramos en el poema del Mío Cid podemos saber que son reales por otras fuentes. Todos estos cantares de gesta forman lo que se conoce como mester de juglaría. Por supuesto, la obra más importante, porque es la única que conservamos, es el Cantar del Mío Cid, que tenemos en esa gran joya que es el Códice Único que conserva la Biblioteca Nacional. Pero bueno, sabemos también que existieron otros cantares, como el Cantar del Rey Don Rodrigo, el poema de Fernán González o el Cantar de los Infantes de Lara. Dentro del Cantar del Mío Cid, que al fin y al cabo es el texto que tenemos conservado y el que podemos estudiar más, podemos empezar a hablar sobre uno de los temas más discutidos a lo largo de todos estos siglos desde que se descubrió en el siglo XVII. Es la fecha y la autoría. A ver, el códice único que conservamos, según la prueba del carbono 14, que ya se le practicó, sabemos que ese códice al menos es del siglo XIV. Pero es evidente por miles de razones que el texto que está escrito es anterior. Hay diferentes teorías y todas pueden ser bastante creíbles. Una es la de Menéndez Pidal, que es quizás la que tiene un carácter más científico en su manera de estudiarla, que habla que es del siglo XII. También hay quien dice que es del siglo XI, incluso hay quien se atreve a decir que es el del propio siglo XIV, ¿no? Que además el Códice Único aparece firmado por un tal Perabat y hay una fecha, que es 1307. Aunque la mayoría de las autoridades creen que efectivamente ese Perabat no era más que un copista, sí que hay autores que defienden que no fue un copista, sino que fue el creador y que lo escribió en esa época. Pero bueno, son teorías. En principio se suele hablar siempre de anonimato cuando se habla del Cantar del Mío Cid.
En lo que se refiere al contenido y estructura, destaca que se inspira en hechos reales, como ya dijimos antes, cuenta el destierro del Cid, sus victorias y las bodas de sus hijas. Se divide, por tanto, en 3 cantares. Así, estos mismos, el destierro, las bodas, que tienen que ver con la victoria de Valencia, y la afrenta de Corpes, que es el momento en que los maridos de las hijas del Cid se vengan de él atacando a sus hijas. Con respecto a la métrica, son versos irregulares. No tienen la misma medida los versos. Son versos largos que se pueden dividir en 2 hemistiquios, son muy largos y tienen rima asonante, riman casi todos los versos, aunque la rima tampoco es regular. Destaca del lenguaje del cantar del Mío Cid la viveza y el realismo, y además esto es lo que lo diferencia de otros, no solo cantares de gesta, que aunque no los conservamos y podemos rastrearlos en otros documentos, sino de otras tradiciones épicas. Este es una de las características más importantes del cantar del Mío Cid. Los recursos más comunes son las aposiciones, invocaciones a los oyentes. No olvidemos que está destinado a que sea recitado por un juglar. Hay mucha variedad en los tiempos verbales. Los pleonasmos tan comunes, llorando de los osollos, y la ausencia de verbos dicendi. Nos encontramos con intervenciones de los personajes en las que no aparece ninguna expresión de el Cid dice, no sé quién dice, sino que simplemente se deduce que es un personaje el que está hablando. Posiblemente el juglar, al enunciar estos diálogos directos, impostaría la voz de alguna manera para que se notara. Por eso no es necesaria la introducción de estos diálogos. Más adelante va a surgir lo que se conoce como mester de clerecía. El mester de clerecía es una escuela de poetas cultos. Bueno, poetas, más que poetas son narradores, pero bueno, escriben en verso. Todos los textos que forman el mester de clerecía presentan la misma estructura, que es la cuadernavía. La cuadernavía son 4 versos, de ahí viene el nombre de cuaderna, de 14 sílabas, se llaman alejandrinos y se llaman así por haberse conocido en lengua castellana a través del libro de Alexander, en el que además el libro de Alexander es un poema del mester de clerecía que es anónimo, es narrativo, cuenta la vida de Alejandro Magno, y en sus primeros versos explica perfectamente lo que es la cuadernavía y cómo se hace. Son versos monorrimos con rima consonante. Serían tetradecasílabos monorrimos, y se pueden dividir en 2 hemistiquios de 7 sílabas cada uno. Con respecto a los temas tratados, como su buen nombre indica, mester de clerecía es llevado a cabo por los clérigos, ya que eran los únicos escritores cultos que había en la Edad Media, pues obviamente son religiosos en su mayoría, aunque también vamos a encontrar temas clásicos, como podemos ver en el libro de Alexander, que es la vida de Alejandro Magno. Las obras más conocidas, como acabo de decir, es el libro de Alexander, y uno de los autores más destacados del mester de clerecía es Gonzalo de Berceo. Siguiendo con la prosa más que con la narrativa, es importantísimo hablar de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio funda la Escuela de Traductores de Toledo, que va a ser importantísima porque el afán que él tenía era poder recoger y dejar escrita las tradiciones, las 3 tradiciones, las 3 culturas que convivían en aquella época en la península ibérica.
Por eso tenemos, gracias a él, muchos textos árabes y hebreos traducidos al castellano. Importante es que Alfonso X el Sabio va a fijar por primera vez la norma escrita del castellano, que era una lengua que aunque se escribía de diferentes maneras dependiendo de diferentes tradiciones orales. También Alfonso X el Sabio es un gran historiador y va a recoger la Crónica General, una historia de España en la que podemos rastrear, y es de ahí de donde se sacan fragmentos de algunos cantares de gestas, porque para hacerla utiliza literalmente fragmentos de cantares de gestas. También son famosos sus textos legales, como las 7 partidas, y escribió trabajos científicos, como los libros del saber de astronomía, el lapidario. Era muy aficionado al ajedrez y dejó escritas obras de juego como libros de ajedrez, dados y tablas. Otra de las grandes obras de la literatura medieval que pasan a la historia es El Conde Lucanor del infante don Juan Manuel, que vivió entre 1223 y 1224. Se trata de 51 cuentos, un razonamiento y 100 proverbios, 80 proverbios más. Es un tratado moral y doctrinal, el Conde Lucanor. Todos los cuentos tienen la misma estructura. Una presentación del conde. El conde explica que a su consejero Patronio que tiene un problema. Patronio utiliza una narración para ayudar al conde Lucanor y de esa narración se extrae una enseñanza que se recoge en forma de moraleja. El conde Lucanor tiene un montón de fuentes e influencias, sobre todo relatos árabes y orientales. Vamos a encontrar muchos cuentos en el Conde Lucanor que también aparecen en las 1001 noches, pero también recoge cuentos europeos de tradición cristiana. En lo que se refiere a su estilo, es un estilo sencillo, son palabras conocidas por casi todos, aunque también hay bastantes arcaísmos y se puede encontrar una falta de fluidez. Los temas son variopintos: costumbres, virtudes, vicios, religión, guerra. La intención de la obra es clarísima, es didáctico y moral. Y ya dentro del género narrativo nos acercamos a la narrativa del siglo XV. Dentro de la narrativa del siglo XV destaca el Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula son una serie de libros de caballería que tuvieron un éxito increíble. De hecho, Cervantes habla del Amadís de Gaula en su obra y tiene que ver con este éxito que tenían en general los libros de caballería. La obra original es de un autor desconocido, pero fue corregida y completada por Rodríguez de Montalvo. Es una saga que tiene muchísimos libros. También existe una novela sentimental en el siglo XV, una narración idealista que triunfa en la península ibérica también en el siglo XVI, que se caracteriza sobre todo por el amor cortés. El amor cortés está relacionado con esa lírica de autor culta cortesana que ya vimos y de la que ya hablamos, y bueno, son un tipo de novelas sentimentales con una relación que no difieren mucho de la novela folletinesca actual de carácter sentimental. Y precisamente de esta novela sentimental es de donde tenemos, pues aquí sí que ya estamos hablando de palabras mayores, la gran Celestina. La Celestina es hoy en día y sigue siendo quizás junto con el Quijote las dos mejores obras escritas en lengua castellana. Y tiene mucho que ver con esta novela sentimental. La Celestina podemos empezar a hablar de ella con algunos problemas textuales y vamos a hablar también de su autor. Bien,
nos encontramos con una primera edición de La Celestina de 1499. Es anónima esta edición. Pero luego en Toledo, en 1500, aparece la que se conoce como Comedia de Calisto y Melibea, introducida por un poema de versos acrósticos donde se explica que es Fernando de Rojas, el bachiller Fernando de Rojas, quien escribió esta Comedia de Calisto y Melibea. Y él explica en el prólogo, y así está reconocido por la historia de la literatura, que encuentra un primer acto de la Celestina cuyo autor no conoce y decide continuarlo y finalizarlo. Posteriormente, a la edición de Toledo de 1500, encontramos la tragicomedia de Calisto y Melibea. Esta nueva edición va a introducir algunos elementos, como por ejemplo los pequeños argumentos al principio de cada uno de los actos. No tenemos constancia de quién escribió el primer acto de la Celestina. Con respecto al género literario, se sigue discutiendo todavía hoy en día cuál es el género, si es teatro o es narrativa. Desde luego es un texto dialogado y además con forma teatral. Aparece el nombre de los personajes antes de cada intervención, pero es de muy difícil, por no decir imposible, puesta en escena, dada la extensión. Con lo cual, por esta razón, por su extensión y por la imposibilidad de ponerse en escena, se suele hablar de ella como una obra narrativa. Pero lo cierto es que tiene todas las características del teatro, absolutamente. Y si se pudiera representar, que sería una representación larguísima e interminable, se podrían ver todas esas características que encontramos en el teatro. Son diálogos donde aparecen elementos escénicos, apartes, verbos que nos indican que los personajes se acercan, se alejan. Pero bueno, principalmente se dice que es narrativa. Además, no debemos olvidar que es una crítica de la novela sentimental, con lo cual está asociada a un género narrativo. Lo que está claro es que lo que caracteriza a la Celestina por encima de todo es la ruptura y la originalidad. Hay quien habla también de un tipo de teatro para ser leído por diferentes personas que interpretan diferentes personajes y a lo largo de mucho tiempo. En la Celestina aparecen bastantes personajes, pero vamos a describirlos teniendo en cuenta dos mundos. Por un lado, el de Celestina y los criados, y por otro lado, el de Calisto y Melibea. Es muy importante porque estos dos mundos que se cruzan y se entrelazan son diferentes y tienen un carácter social importante. Encontramos precisamente en la Celestina, por vez primera, convivencia entre distintas clases sociales. Vamos a ver los personajes del mundo de Calisto y Melibea. Empezamos por uno de sus protagonistas. Calisto es un personaje absolutamente paródico. De hecho, se dice de él que es tonto, tremendamente tonto. El personaje de Calisto se asocia a una nobleza urbana y rica, pero desde el punto de vista social quizás una baja nobleza. No sabemos qué título tiene Calisto, ni siquiera si lo tiene. Es un personaje sin intereses ni ambiciones, que además se deja arrastrar de manera bastante absurda por su pasión. El personaje de Melibea también es de su misma clase social, teniendo en cuenta el carácter converso de Fernando de Rojas. Se suele decir que son posiblemente ambos personajes vengan de una tradición judía o hebrea. Bueno, el personaje de Melibea es un personaje inmoral, se caracteriza por su inmoralidad. No olvidemos que estos dos personajes lo único que desean es consumar su amor carnal. No se habla aquí de matrimonio ni de nada parecido. Insistimos que es una parodia de la comedia sentimental.
aunque quizás el personaje de Melibea es uno de los que mejor parados salen de todos los que pasan por esta parodia de la novela sentimental. Y luego tenemos también a los padres de Melibea, de los padres de Calisto, no tenemos ni noticias, no sabemos si existen, que son Pleberio y Alisa. Son convencionales, bastante materialistas y cobran importancia al final de la obra, principalmente. En lo que se refiere a los personajes del mundo de Celestina, nos vamos a encontrar con ella, la protagonista absoluta de la obra. Es una mujer hábil y astuta, es muy grande en su oficio, es amoral e hipócrita. Está cegada por la ambición, es una de las características principales de la Celestina. La Celestina vive movida por su ambición. Encontramos antecedentes de este tipo de personajes en la Trotaconventos del arcipreste de Ita y del libro del buen amor. Y tenemos a los criados, Pármeno y Sempronio, que también son ambiciosos y muy violentos. Asesinan a Celestina y acaban condenados a muerte por ello. Y para terminar, en este mundo de Lampa encontramos a Elicia y Areusa, que son dos mujeres en situación de prostitución, también codiciosas, pero también movidas por el deseo por los criados, Pármeno y Sempronio, y muy, muy envidiosas de la situación de Calisto y Melibea. Veamos ese amor entre Calisto y Melibea. ¿Por qué Calisto y Melibea no pueden sacar su amor a la luz y unirse en matrimonio? ¿Por qué esa clandestinidad, ese continuo buscar esa consumación del amor carnal? Puede haber diferentes causas. Una de ellas pueden ser socio-religiosas. Podría ser que uno sea judío y otro sea cristiano. Desde luego, el texto no nos aporta ninguna información al respecto. Y también puede deberse a necesidades puramente temáticas. O sea, para poder parodiar el amor cortés debe ser así. En lo que se refiere al lenguaje y estilo de la Celestina, por un lado nos encontramos el lenguaje de Calisto y Melibea, es culto, ampuloso, es un lenguaje muy artificial que no se podría encontrar en dos personas ni siquiera de esta misma clase social en la vida real. Y también es paródico precisamente por ello. Y luego tenemos el lenguaje de Celestina y los criados. Es un lenguaje popular con extrema expresividad. Llama la atención cómo refleja precisamente ese lenguaje popular, algo en lo que también es la primera vez que vamos a encontrarlo en la literatura. Celestina de vez en cuando también utiliza un lenguaje culto que nos da pistas de que tiene cierta instrucción. Y ya para terminar, abordemos el último gran género literario, que es el teatro. Solo tenemos un texto teatral conservado. Podemos tener noticias de un teatro primitivo, pero solo nos consta un texto teatral. Sabemos que el teatro tenía carácter litúrgico, se representaba en diferentes ocasiones religiosas, en Semana Santa, en fechas como las Navidades, y precisamente el único texto que tenemos conservado es representación de los Reyes Magos, que normalmente se suele llamar auto de los Reyes Magos, pero hoy en día ya sabemos que esa denominación no es correcta. Es un pequeño fragmento de una obra más amplia que no conservamos, en la que se refieren un momento muy concreto del encuentro de los Reyes Magos con Cristo. Y con esto se termina esta exposición sobre la literatura medieval. Para cualquier cosa ya sabéis dónde tenéis a vuestra profesora.